en este recinto. Mi nombre es Marcela Jiménez, coordino el programa Imaginación en Movimiento de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. ¿Y de qué se trata esto? Es un programa de empresas y emprendimientos culturales. Y a veces, ¿y eso qué es eso? ¿De qué se trata? Vamos a hablar precisamente, ver de qué se trata. Entonces, antes de empezar, quiero platicarles que el programa Imaginación en Movimiento, Empresas y Emprendimientos Culturales, está reconocido como buena práctica por el CGLU, que es la Organización de Gobiernos y Ciudades Locales, que aglutina más de 500 países, y esta asociación tiene que ver precisamente con el diseño de políticas culturales y la sostenibilidad de la cultura. Entonces, en esta organización van a los países miembros y empiezan a analizar técnicamente resultados, procedimientos de los programas que se están haciendo, y pues se tiene que cumplir con una serie de requisitos para ser nombrado buena práctica a nivel internacional. Pues nosotros somos buena práctica, es decir, no es un programa, una ocurrencia, o algo que a ver si funciona, sino es algo que ya está aprobado. Y pues, ¿de qué se trata? Precisamente estamos hablando de mirar la cultura desde otra perspectiva. ¿Qué es esto? Pues precisamente que no solamente podamos tener fuentes de financiamiento como subvenciones, convocatorias gubernamentales, locales o nacionales, sino que vayamos también a otras fuentes de financiamiento, otras formas de conseguir fondos para nuestros proyectos, que pueden ser a través de patrocinios o inversión. Hablamos de inversión precisamente porque ya hay muchos empresarios que dicen, a ver, yo no quiero apoyar proyectos, yo quiero invertir en proyectos, pero díganme de qué se trata, qué están haciendo, así como para qué sirve, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen la obra de teatro, la danza, la música, la exposición, la poesía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Para qué público? Entonces, quieren saber en qué están invirtiendo, ¿no? Más que apoyar. También se trata de que los artistas hagan alianzas, hagan redes, porque así es como se pueden empezar los proyectos sin dinero, sin el recurso económico de inmediato. Claro que se necesita, pero el principal capital de los artistas, de los creadores, es su talento y su creatividad, y como tal hay que manejarlo, es un capital. Entonces, si yo aporto la música en vivo, si yo aporto la coreografía, si yo aporto mi gestión ante la alcaldía, entonces se va armando el proyecto, y lo que están ustedes invirtiendo ahí es su capital creativo. Hay quien le gusta mucho y es rapidísimo para que le digan a todo que sí en las alcaldías o en cualquier otra institución, para conseguir el espacio, las sillas, el tablón, todo eso, ¿no? Entonces se trata también de hacer estas redes. Por ejemplo, hay una chica que iba a hacer un festival sobre el maguey, y bueno, pues ya fue a la alcaldía, gestionó, presentó su proyecto como se debe de presentar, y le dijeron a todo que sí, y luego hablan y dicen, es que no tengo cartel, ¿no? Ni conozco ningún diseñador. Entonces en el programa, pues ya la vinculamos con un diseñador, y todo lo que le faltaba la vinculamos con todos sus demás compañeros del programa, y salió ese festival, pues casi se podría decir sin recurso para organizarlo. Ya después se consiguieron patrocinadores y lo necesario para el festival, pero surgió así, ¿no? Sin invertir un peso de dinero, porque lo que ustedes invierten en su capital pues representa muchísimos miles, ¿no? Lo que están ustedes aportando. Entonces desde ahí hay que verlo. Y bueno, si nosotros nos fijamos, pues cada grupo, cada colectivo, cada artista aporta un proyecto, aporta diferentes actividades culturales que enriquecen la oferta cultural en la Ciudad de México, del país, y en otras instancias también, ¿no? Si lo hacen a nivel internacional. Ahora, las empresas de las que estamos hablando precisamente nacen
desde las comunidades, es de la colectividad. No estamos hablando de empresas de especulación comercial, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer los artistas, ¿verdad? Pero desde este programa no hablamos de ese tipo de empresas, o hay quien dice, ay, es que entonces ahora de todo van a cobrar y se van a volver mercantilistas, y no, eso ya está superado, eso no tiene nada que ver. Aquí de lo que estamos hablando precisamente es estas empresas que nacen de la colectividad, pero también de poner en valor económico y simbólico lo que hacen, lo que saben hacer, su talento, porque acuérdense que ese talento es un capital y hay que ponerlo en valor. Entonces son estas empresas que no son propiamente de especulación comercial, sino son de servicio a la colectividad, que buscan el bienestar social, que buscan mejorar el mundo, buscan mejorar la convivencia de las comunidades donde están desarrollando sus proyectos. Entonces de esas estamos hablando, ¿no? De ese tipo de empresas que los artistas pueden crear a partir de su capital creativo. Y los artistas a veces no se identifican. De repente en algún estado de la República salió una convocatoria sobre economía creativa y había premios en efectivo y estaba muy bien hecha esa convocatoria, pero los artistas no llegaban, no se inscribían y ya habían pasado como 8 días y nada. ¿Y por qué? Porque no se asumían como parte de la economía creativa. Entonces sí son parte de la economía creativa, precisamente porque ponemos en valor ese talento, esa creatividad que tienen los artistas y también las comunidades. Esto no se trata solo de los super talentos o los super creativos, sino toda la gente que tiene un talento o creatividad tiene un capital en sus manos y forma parte de la economía creativa. Y la economía creativa precisamente lo que hace es fomentar y promover el crecimiento económico, porque cuando nosotros empezamos a hacer circular nuestra obra de teatro, nuestro libro, nuestra coreografía, cualquier actividad cultural, pues empieza a mover los técnicos de los teatros, el transporte, el pago de derecho de autor, los negocios de alrededor tienen más gente cuando hay eventos. Entonces todo eso es el crecimiento económico, la inclusión social, trabajamos para todos los públicos, sin estar discriminando ni mucho menos, ¿no? Y siempre consideramos a los públicos específicos, a los públicos que tienen otras necesidades, a los que tienen alguna discapacidad. Entonces todos los artistas siempre tienen estos proyectos de inclusión social. También creación de empleo, pues precisamente pues tenemos directamente a la comunidad artística y cultural. Cuando ustedes buscan a los otros actores, a los otros artistas, a los cantantes, a los técnicos, a los músicos, y pues les pagan. O puede ser que haya un trabajo no remunerado, pero al final es creación de trabajo. Entonces esa creación de empleo también forma parte de la economía creativa, de un proyecto cultural. La interculturalidad, que es hablar entre iguales, a partir de nuestras diferencias, porque las diferencias y la diversidad es lo que hace que un país sea muy rico. La riqueza de un país está en su diversidad. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y todo ello tiene que ver precisamente con el desarrollo humano sustentable. Entonces, ahí es cuando se identifica la comunidad artística y cultural que sí forma parte de la economía creativa, ¿no? Entonces, si se hicieron unas pláticas en esa ocasión, me tocó participar en algunas. Cuando ya los artistas vieron que se formaban parte, pues ya abarrotaron la convocatoria, ¿no? Pero hay que revisar eso, ¿por qué no se asumen como tal? Y cuando ustedes presentan un proyecto, pues rara vez hablan de esto en su proyecto. Entonces hay que hacerlo, precisamente para que se ponga en valor y el impacto social que tiene su proyecto. En la mayoría de los países, estas son las áreas que tienen, o los sectores que forman parte de la economía creativa. Y la idea es que ustedes, si están trabajando, por ejemplo, artes escénicas, pues ahora en vez de tener la música grabada, pueden tener la música en vivo, y eso le aumenta valor a su proyecto, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con artesanos, con artesanas, y a lo mejor al final de la temporada pues vender los muñequitos, ¿no?, de los personajes de la obra,
o la taza, o la playera, en fin, que ustedes empiecen a trabajar con diseñadores, obviamente están con los vestuaristas que hacen toda la ropa. También en muchas obras se tiene que ver con investigadores cuando van a ser de época, pues hay que estudiar para que el vestuario sí sea representativo de la época que se está tratando, ¿no? Entonces la idea es que los artistas pudieran trabajar con todas las áreas. Se habla, por ejemplo, de un modelo David Bowie. Todo el mundo sabe quién es David Bowie. Sí. Pero David Bowie no anda viendo a ver qué hace aparte de ser cantante, sino es todo, o sea, su vestuario, su libro, sus videos, su música, su imagen, es todo él de donde salen todos sus recursos. Esa es la diversificación que tienen que hacer los artistas a partir de su talento y de su creatividad. Y si ustedes tienen un estilo, pues tipo David Bowie, digo no tipo, sino que con ese modelo, pues ustedes también pueden sacar su línea de ropa, ¿no? Sin problema. Pero esa es una diversificación que se tiene que hacer y eso te va a dar más flujos de efectivo cuando hagas tu proyecto. Entonces, muy pocas veces el artista tiene esa parte, ¿no? Eso es lo que hace el programa Imaginación en Movimiento, acompañarlos precisamente, porque hagan de cuenta que ustedes ya traen el capital y van con nosotros a ver en qué lo invierto, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que se incremente nuestro capital? ¿Cómo le hago para diversificar los productos y servicios que tengo? Entonces, eso es lo que hace también cuando ustedes trabajan con otras áreas, pues están mandándoles, incrementando el valor económico y simbólico de su proyecto. Estos son algunos de los resultados que tenemos. Por ejemplo, esta compañía de danza está generando 21 empleos y si ustedes se fijan son directos a la comunidad artística y cultural, pero también a vestuaristas, también a fotógrafos, artistas plásticos, directamente a actores, actrices, gente de danza y demás, pero también otras áreas, ¿no? Y esto también casi no los vemos en sus proyectos, no hablan de esto en sus proyectos, ¿no? Todo lo que empieza a mover el artista. Entonces, estos son algunos de los resultados. Aquí tenemos 11 empleos que están generando. Y fíjense, otra característica de las empresas culturales es que el número de empleos que se crean en cada colectivo, en cada empresa cultural, son mucho mayores que las otras empresas. ¿Por qué? Porque una compañía de danza a veces tiene 15 y hasta 70 elementos. Y cuando les va muy bien y empiezan a doblar elenco, pues crean otros 70 o otros 35. En la mayoría de las otras empresas crean 5 empleos o 6. Y eso está bien, ¿no? Es como el estándar. Pero en las empresas culturales son de 7 y hasta 14 o 20 empleos, ¿no? Entonces, pero eso no se conoce, no se dice. Entonces hay que revisarlo. Por ejemplo, esta chica Lili, ella ya se diversificó, ahorita tiene una incubadora de escritores y escritoras. Ella tenía una obra de teatro, El Hada y el Murciélago, ella la escribió, pero después la gente le empezó a pedir el libro, y ella no tenía un libro, era una obra de teatro que ella escribió, su guión y ya. Entonces después hizo el libro, y ahorita ya va la 4ª edición de ese libro, y ahora ya su libro tiene versión digital y versión en papel, y ahorita tiene esta incubadora para niños y para mujeres, para adolescentes, y está trabajando como en 9 países con otros escritores y tiene alumnos de estos 9 países, ¿no? Ella aprovechó la pandemia, pero con todo lo que ya sabía y aprendió. Entonces, es parte de lo que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es el proceso del programa? Y que así mismo es el proceso para crear la empresa cultural, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro proyecto, pero el proyecto tiene cierta estructura, que ahorita vamos a ver rápidamente. Tiene cierta estructura el proyecto, porque muchas veces lo único que traen es de qué se trata la obra de teatro, cuánto cuesta y qué necesita. Pero ese no es un proyecto, esa es una actividad, ¿no? Que es la que se quiere, pues que se compre, que se adquiera, pero no es un proyecto. Necesita tener la estructura para que se pueda
empatar con los planes y programas de la institución donde ustedes quieren ir, ¿sí? Entonces, elaboramos nuestro proyecto y en el programa se les da este taller de elaboración de proyectos y después de que terminan el taller y entregan su proyecto, tienen tutoría personalizada con su colectivo para que quede su proyecto muy bien hechecito, con un presupuesto real, metas reales, objetivos reales, y que en un momento dado se pueda ya meter alguna convocatoria nacional o internacional, o ir a ver alguna institución pública o privada, ¿sí? Después de que se hace ese proyecto, pues lo que se necesita es un plan de negocios, ¿no? Y eso no es otra cosa más que una guía financiera de cómo va a sobrevivir su proyecto, ¿no? Financieramente. Ya les decía yo de este modelo de David Bowie, digo, no sean otro número, porque él es su capital, él es todo, es su imagen, su vestuario, sus libros, su biografía, sus pelis, su música, los documentales, y ven, es todo el mismo, pero lo que hace es diversificar a partir de su talento todo lo que está ahorita en el mercado, ¿sí? Entonces, este plan de negocios de eso se trata. Pero, aparte de esta guía financiera de cómo va a sobrevivir, como parte importante veíamos era lo del bienestar social, también lo que vemos es cultura de paz y perspectiva de género, ¿no? Precisamente para que incorporen a sus proyectos la perspectiva de género, la cultura de paz, cómo llegamos a una comunidad a presentar nuestra obra de teatro y cómo podríamos hacer para que esa comunidad hiciera su propia compañía de teatro que le ayude a mejorar su convivencia social. No es nomás llegar, ya llegué yo y soy Juanita tal y a ver, apúntense. No, hay modelos de intervención. Entonces les damos esta parte de cultura de paz y perspectiva de género también para que ustedes puedan ir a las comunidades y trabajar con ellas. Y les damos derecho de autor, registro de marca, esto del género y bueno, todas las herramientas. Este taller de plan de negocios sí dura de 60 a 90 horas, el de elaboración de proyectos dura 20, ¿sí? Y es parte también de lo que ustedes tendrían que hacer si quieren hacer su empresa cultural, ¿no? Porque muchas veces los artistas dicen, pues la convocatoria dice que tengo que ser AC, pues entonces voy al notario, pago y me hago AC. Pero ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué vas a vender? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Cuáles son tus productos? Entonces pudiera ser si por la emergencia, pero después tienes que regresarte. Bueno, ya tengo la empresa, ya tengo el espacio, y ahora ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿A quién le llamo? ¿No? ¿Quién es la gente que va a trabajar conmigo? Entonces lo que se tendría que hacer es esta parte hasta que estén seguros, pues entonces ya incluso aquí se ve si te conviene ser SC, AC, cooperativa, fundación, o qué figura jurídica es la que más conviene. Y una vez que nosotros tenemos ese plan de negocios, la verdad es que quienes ejecutan el plan de negocios son los que dan un salto cualitativo, ¿sí? Y lo que hacemos precisamente es este seguimiento, les ayudamos a hacer una plantilla de servicios, una presentación, el Pechacucha es una presentación de 5 minutos para empresarios, para gente que quiere invertir en el proyecto, que ustedes quieran presentar el proyecto y procurar fondos. Son 5 minutos, son 18 diapositivas que tienen que exponer en 5 minutos. Y entonces pues para eso hacemos ensayos, son muy divertidos los ensayos, ¿no? Porque la presentación va corriendo solita y entonces el artista pues tiene que estar a la par, porque a veces ya va en la 15ª diapositiva y el artista apenas está en la misión. Entonces ahí ensayamos y todo eso para 5 minutos, porque un empresario es raro que te dé más de 15 minutos para platicar del proyecto. Inclusive existe esta parte que hoy la dicen que muy innovadora, pero en realidad tiene muchos años y hasta por necesidad se hacía. Tienes 3 meses esperando una cita y a los 3 meses llegas y dices, ¿qué cree? Me tengo que ir. Pero entonces uno hábilmente le dice, ¿lo puedo acompañar al estacionamiento? No, pues que sí. Entonces de su oficina al estacionamiento tienes menos de 3 minutos para decirle qué quieres y te dé otra cita, o te diga que si traes facturas. 3 minutos. Entonces tienes que estar preparado para eso, ¿no? Y decir, pues que me canceló.
Pues sí, pero mira, tenías de la oficina acá, ¿no? A su coche. Entonces, deben de estar preparados y aquí es donde se preparan para eso. También tenemos consultorías especializadas, donde ya tenemos abogados, especialistas en derecho de autor, registro de marca, aviso de privacidad, contratos y demás, que si ustedes tienen duda con alguna gestión que están haciendo, pueden pedir una cita y el abogado los orienta, ¿no?, sobre qué hacer. Algunos abogados son la mayoría pro bono y algunos pues sí toman los casos pro bono para llevarlos hasta el final. Entonces eso es parte de lo que hace el programa también, pero tienen que estar inscritos en el programa, o sea, es decir, pues no es como abierto, ¿no? Porque sí necesitamos un seguimiento, ver que sí tienen un proyecto, ver que sí tienen una trayectoria. Atendemos a artistas de todas las alcaldías que se inscriben al programa, y como ustedes ven, Coyoacán, Cuauhtémoc, San Cristóbal, Madero, Iztapalapa son de las alcaldías donde más artistas participan en el programa. Entonces tenemos casi de todos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda de lo que ahorita comentamos. Si no, pasaríamos precisamente a algunos de los principales elementos para elaborar y presentar proyectos. ¿Habría alguna diferencia entre el pitch que se hace, de esto que le llaman el pitch de elevador, con el anterior que mencionabas, maestra? Sí, el Pechacucha pues es más visual, porque sí tiene las 18 diapositivas, y entonces pues tú vas explicando y la gente va viendo las diapositivas, pero ya el speech de elevador es sin diapositiva ni nada, ¿no? Pero tú le tienes que dar a imaginar a la persona el festival, la obra de teatro, ¿no?, en 3 minutos. Y tu ayuda es tu voz, tu postura, tus manos, o sea, todo lo que eres tú para poder convencerlo, tu seguridad, ¿no?, a la hora de exponerlo. Entonces, más que nada es eso, porque sí son los 3 minutos, pero no tienes, o sea, tú eres tu propio recurso. Y acá en el Pechacucha, pues sí tienes el cañón, tienes lo visual, tienes 5 minutos, pero es más visual, ¿no? De hecho, pues ahí hay cantidades, puedes tener tus números telefónicos, las redes sociales, y con eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver precisamente en esto? Nuestros proyectos siempre deben de estar enmarcados dentro de los derechos culturales. Entonces, en la Ciudad de México hay una ley ya de derechos culturales para habitantes y visitantes de la Ciudad de México. ¿Qué de esos derechos culturales nosotros estamos fomentando? Inclusive estamos ayudando a que se ejerza ese derecho cultural. Y ustedes tienen uno de los principales, que es el acceso a la cultura. Pero rara vez el artista habla de derechos culturales dentro de sus proyectos. Derechos culturales para la ciudadanía. Si mi obra de teatro o mi actividad cultural es para mujeres, para adolescentes, ¿cuáles son esos derechos culturales que les estoy ayudando? ¿Dónde se enmarca? ¿Qué a partir de mi obra puedo estar promoviendo estos derechos culturales? Incluso sus obras a veces hablan de eso, pero en el proyecto no se ve. Y en los estados de la República también ya tienen cartas de derechos culturales, o inclusive algunos están incluso ya más avanzados, que está a nivel de de todas sus leyes, ¿no? Es como transversal y ya lo tienen en todas sus leyes, incluso en la ley de desarrollo económico, no sé, en la de cultura, ya tienen todo esto de los derechos culturales. Entonces hay que revisar, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de esta de economía y cultura, o economía creativa, y la economía creativa tiene que ver precisamente con los resultados de su trabajo, es decir, ya la obra de teatro para circular, el libro, la coreografía ya lista para presentarse. ¿Por qué? Porque es a partir de ese momento cuando ya se empieza a hablar de dinero, cuando se empiezan a mover todas las demás ramas y sectores económicos, ¿no? Desde limpiar el teatro, desde abrir las salas de cine,
de pedir la explanada en la alcaldía, poner todo el templete, tener los escenarios puestos, todo eso se empieza a generar, ¿no? La creatividad es un capital que afortunadamente no se devalúa con la crisis, al contrario, aumenta con la crisis. Entonces, ustedes tienen todavía esa ventaja, ¿no?, de que su capital no se devalúa, aumenta con la crisis. Y además, entre más lo usen, pues más incrementa, ¿no? Entre más hagan redes con otros artistas, más incrementa su capital. Acuérdense que se le agrega valor económico y simbólico cuando ustedes trabajan con otra área, ¿sí? Y algo muy importante es precisamente que la sostenibilidad de los proyectos culturales o de un proyecto cultural tiene que ver con la capacitación de los agentes creativos. ¿Capacitación en qué? Precisamente saber hacer un plan de negocio, saber el derecho de autor, registro de marca, cómo administrar un negocio, una empresa, todo eso. Tienen que saberlo aunque ustedes contraten a alguien, pero que sí sepan ustedes qué hacer para que vean que quien contrataron esté haciendo lo que debe. No son pocas veces que el artista de repente me llama, maestra, ¿qué puedo hacer? Fíjese que el contrato de mi vida, y me acabo de enterar que mi contador no me ha hecho la declaración desde hace 3 meses, ¿no?, o desde hace 1 año. Y el contador dice, mientras no te llegue el requerimiento, pues sí, digo, pero ahora, digo, pues sí, digo, pero tú tenías que estar al pendiente cada mes, pedir el pago de los impuestos, aunque sean ceros, y debes de saberlo, porque si tú dejas tu capital en manos de otro, pues ¿qué pasa? Si tú no lo sabes mover. Entonces tienen que revisar eso, y precisamente por eso se dice que la sostenibilidad de los proyectos es casi directamente proporcional con su capacitación. Porque si tú no sabes qué hacer con tu capital, pues ahí se puede quedar, ¿no? O puedes tener más deudas de lo que tú puedes pagar, ¿no? Porque no sabes cómo tu capital poderlo ayudar. Y aquí está un poquito más claro, precisamente, cuando se para el artista en el escenario, ¿qué pasa? Bueno, todos los átomos es dinero, se empieza a generar dinero. Entonces, muy pocas veces vemos en los proyectos que hablan de esto. O sea, es nada más la parte donde yo me paro en el escenario y cuánto cuesta. Pero todo lo que está detrás, eso es lo que hay que visibilizar para que vean que la cultura no es un gasto, es una inversión. Cuando tú empiezas a invertir en cultura, empiezas a invertir en transporte, artesanías, patrocinadores, técnicos, limpieza, la imprenta, los medios de comunicación, y cuando son todos estos eventos a veces más de gala, de revelación de placa, no sé qué aniversario, pues uno se va a peinar. Uno se va a peinar el vestido, contrata a alguien o le paga uno a alguien para cuidar a los bebés, etc. Todo eso casi nunca dicen los artistas que se producen, ¿no?, a partir del trabajo que están haciendo. Pero para eso, pues, precisamente en el programa Imaginación en Movimiento los vamos acompañando en ese proceso de visibilizar la importancia que tiene, ¿no? Y para que un proyecto sea sustentable, sostenible, porque a veces les preguntan, pero pues, a ver, ¿dónde está la sostenibilidad de su proyecto? O hagan un proyecto con perspectiva de sostenibilidad. Entonces, los proyectos deben de tener estas 4 áreas. La parte cultural, que obviamente la tienen, aunque debo decirles que algunos no la ponen, pero bueno, esa parte, la inclusión social, medio ambiente y economía. Esas 4, si a su proyecto les falta alguna de esas, hay que aplicarse. La conciencia ambiental, revisar precisamente sus proyectos, el cuidado del medio ambiente. Y si no tienen todavía eso, pues busquen a la gente del medio ambiente, platiquen con ellos, hagan alguna, inclusive dar una charla aquí. En fin, ustedes pueden hacer mucho más, pueden ser mucho más creativos con eso, pero estas son las 4 partes que debe tener un proyecto para empezar, y que tenga esa perspectiva de sostenibilidad. Generalmente se quedan en cultura y ya dan por sentado que son incluyentes y que tiene la inclusión social, y lo demás pues también, pero no, o sea, esas 4 partes tienen que estar en sus proyectos culturales
para que ustedes mismos empiecen a generar esta perspectiva de sostenibilidad. El lenguaje y la estructura de los proyectos. Esto lo vamos a ver rapidito, pero sí quiero nombrarlo porque es parte de lo que siempre tienen algunas limitaciones o debilidades los proyectos. Vamos a identificar una problemática, no en el sentido negativo, aunque pues probablemente esa problemática tiene resultados negativos, pero podemos decir nosotros, vamos a abrir una escuela para formar actores, no tanto para que se vuelva actor el niño, sino todo lo que le da a un niño el taller de actuación, ¿no? La seguridad, la autoestima, que hable en público, etcétera, todo eso. Y entonces ustedes identifican que donde ustedes van a poner su escuela no hay oferta, ¿no? Y todo lo que lleva. Entonces ustedes identifican una problemática, ustedes dicen cuáles son los síntomas, pues entonces a dónde pueden ir los niños para expresarse, etcétera. Entonces sí tienen que tener dentro de sus proyectos cuál es la problemática en la que su proyecto puede incidir. No necesariamente que la va a resolver, porque aunque sí, sin cultura no se puede resolver nada, sin cultura no hay desarrollo, sin cultura no se resuelven los problemas económicos ni sociales, pero sí inciden. Si ustedes crean espacios libres de violencia para que la gente vaya a expresar su creatividad, aprender oficios, aprender artes, pues imagínense, ¿no?, lo que tendríamos en este país, en esta ciudad, si tuviéramos todos estos espacios generados por ustedes, libres de violencia, pero que se vean, que se visibilicen, que respondan a una problemática, que ustedes revisen dentro de sus colonias o en las comunidades donde quieran trabajar, quién vive ahí, de qué se ocupa, cuáles son las problemáticas, qué relación tiene con las obras de teatro, con los talleres artísticos que ustedes dan y cómo puede incidir. Entonces ahí tenemos un árbol del problema, precisamente como un diagnóstico, ¿no?, para saber en qué va a ayudar el proyecto. Otra cuestión también que es muy limitada muchas veces, cuando llegan a una institución pública o privada, les digo, llegan con su obra de teatro, con su exposición, con sus esculturas, qué es lo que van a hacer, pero nada que ver enmarcado dentro de la política cultural, dentro de los planes y programas que tiene la institución, el país, esa organización, los proyectos que tiene. Es más fácil el diálogo así, cuando ustedes enmarcan el proyecto que quieren vender dentro de estos planes, dentro de una política, de un proyecto, es más fácil el diálogo. Y entonces uno dice, pues sí, o sea, sí encaja este proyecto dentro de los ejes que tengo yo asignados como gobierno o la misma institución privada. Ellos también tienen sus propios programas, entonces es más fácil, pero casi nunca llegan los proyectos a enmarcar esa. Hay que revisarlo. Y lo mismo vemos precisamente con la justificación. Muchas veces el proyecto se justifica diciendo lo que creemos, y que es importante lo que creemos, pero hay que argumentarlo. Pues es que como no hay muchas obras de teatro, pues entonces yo por eso hice otra. ¿Quién dice? ¿No? Pero números, ¿no? Como dicen, quiero números, quiero datos, ¿quién dice? O muchas veces, no, es que es muy caro y por eso la gente no va. Pero pues hay un montón también de obras gratuitas y tampoco van, ¿no? O sin costo. Entonces, esa justificación tiene que tener datos oficiales, INEGI, CONAPO, el Banco de México, especialistas que tienen que ser reconocidos, para que ustedes puedan justificar el proyecto, ¿no? Porque muchas veces viene nada más lo que el artista cree y que por eso se justifica el proyecto. Entonces, pues es bien fácil que le digan que así no va. Entonces hay que justificarlo con datos reales, ¿no? Los objetivos también son importantes. De repente siguen llegando esos proyectos de llevar cultura a las comunidades. A ver, nadie le lleva cultura a nadie, ¿no? O sea, todas las comunidades tienen su propia cultura. Que tú llegas a esa comunidad y a partir de lo que tú haces vas a enriquecer, vas a aprender, vas a trabajar desde, con y para ellos, es diferente, pero nada de que le lleve cultura a nadie.
¿no? O ese de concientizar a toda la población, pues. Entonces hay que revisar eso. Y luego los objetivos generales, pues así, ¿no? Luego el objetivo específico, que es, bueno, sí, vas a concientizar a toda la población, ¿no? ¿Y cómo empiezas? El objetivo específico es el primer pasito que vas a dar para eso, y su objetivo específico de repente. Y concientizar también a nivel, no, a ver, los objetivos específicos se derivan del general. Entonces no me hagas otro proyecto por cada objetivo. Que muchas veces algún artista me dice, es que estoy muy cansado, no sé por qué me canso tanto. Pues realizamos su proyecto y pues resulta que cada objetivo que tiene es un proyecto. Pues por eso se cansa, porque hasta eso sí alcanza los objetivos, ¿no? Pero pues por eso se cansa, porque en realidad hace uno y luego sus objetivos generales, cada objetivo general es un proyecto. Entonces, bueno, eso hay que revisarlo también. Bueno, aquí hay unos ejemplos del objetivo general. Si nosotros estamos diciendo que vamos a posicionar la escritura cinematográfica, ya estamos diciendo cómo. El objetivo específico es primero organizar un intercambio de saberes. No empiezo a hablar otra vez de y ahora vamos a posicionar a los escritores nobles. No, si yo ya dije en general, en los específicos son los pasitos que voy a ir dando para alcanzar el objetivo general. Pero eso, aunque parece fácil, pero bueno, pues en el programa revisamos eso y es donde más nos detenemos para aterrizar esos proyectos. Porque los objetivos, precisamente, tienen que estar bien hechos porque están relacionados con el presupuesto. Entonces, si desde ahí no tienes bien los objetivos, pues claro que el presupuesto sale mal, ¿no? Ya sales saliendo de tu bolsa, o pues reduciendo otra vez el proyecto. Las metas. También las metas son medibles, tienen que ser cuantificables. La mayoría sigue poniendo metas igual así, ¿no? De concientizar a todos los niños, ¿no? Formar a todos los niños de la comunidad. Pues sí, pero ¿cuántos niños? ¿De qué comunidad? ¿En cuánto tiempo? Todo eso, las metas siempre tienen que ser medibles, cuantificables. A eso es a lo que les ayudamos en el programa. El público. Acuérdense, todavía me decían, ya casi recuerdo a mis niños, porque siguen diciendo del público en general. El público en general en cultura no existe. Bueno, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque el público tiene ciertas características que ustedes tienen que saber. ¿Quién es mi público? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? ¿Son beneficiarios directos, indirectos? Eso les van a preguntar los empresarios, por ejemplo. ¿Y por qué se los van a preguntar? Porque ellos sí tienen bien claro su público. Aunque su producto sea para todo el mundo y todo el mundo lo consumamos o lo compremos, pero ellos sí tienen un nicho, igual que ustedes. ¿Para quién es su servicio o su producto? ¿No? ¿Y qué es lo que necesitan saber? La edad, sexo, ocupación, también la familia, estado civil, nivel de ingresos, todo lo que ustedes puedan saber sobre el público que ustedes que quieren captar, la localidad, dónde viven, en qué estado, municipio, su estilo de vida, dónde se juntan. Por ejemplo, si ustedes tienen una obra de teatro para jóvenes, hay que revisar si es para jóvenes, pero los jóvenes lo único que tienen en común es la edad. Porque ¿cuáles jóvenes? ¿De alguna tribu en particular? Jóvenes que estudian y trabajan, jóvenes que están casados y tienen hijos, jóvenes que no estudian y trabajan. ¿Cuáles jóvenes? Y una empresa privada sí les va a decir cuáles jóvenes, de qué características, qué estilo de vida. Porque a mí me interesa jóvenes que les gusta el rock, jóvenes que les gusta la música pop, la fusión. Si tú tienes esos jóvenes, está para la obra, ¿no? Porque a mí me interesa que ellos me vean. Entonces, eso del público en general no funciona. Ustedes tienen que revisar. Y si es para todas las categorías de público, pues deben de tener ese análisis y esas estrategias. No quiere decir que no. Sí, es para todo público, digamos, pero ustedes deben tener su estrategia de comunicación, de presentación y todo para cada sector, ¿no? Para cada público objetivo
que ustedes quieran captar. Y bueno, también viene la parte del presupuesto, que también aquí es un, luego me dicen, pues es que no iba a cobrar el boleto, por eso no lo puse. No, pues ya fue. ¿Por qué? Pues porque aunque no vayas a cobrar el boleto, hay que decir cuánto cuesta cada boleto. Aunque te regalen el cartón, de todas maneras, ¿cuánto costaría? ¿Qué tal si no te lo regalan? ¿Cuánto cuesta? Entonces sí tienen que hacer todo. Una lista de todo lo que necesitan. Ahora, en esa lista de todo lo que necesitan, puede que algunas cosas ya, algunos materiales ya los tengan. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros vamos a hablar de recursos propios, de lo que has invertido en tu proyecto. Y con eso nos evitamos llegar a una negociación diciendo es que no tengo ni un peso. Quiero hacer este proyecto, pero no tengo ni un peso para hacerlo. Perdón, eso es una leyenda urbana. Primero, no tengo flujo de efectivo, es diferente. Pero, eso es diferente, ¿no? Pero, sí tengo cuánto he invertido en este proyecto, es lo que todos ya tienen y lo que han invertido desde su escuela, su formación, su actualización, el equipo, el mobiliario, las alianzas, todo eso es capital que ustedes han invertido. Entonces, cuando ustedes hacen ese listado, cuando ustedes ven cuánta gente necesitan, pero algunas ya las tienen, hacen cotizaciones y luego hay que diferenciar precisamente de esos recursos propios, ¿no? Para evitar es que el dinero me lo dio mi tía. Le pedí prestado a mi mamá, si bien elegantemente son recursos propios, ¿no? O sea, de la familia de quien sea, pero son los recursos propios. Entonces, cuando ustedes hacen esa lista, van a cuantificar y entonces dicen, mi proyecto cuesta 350,000, pero de recursos propios o de inversión tengo el 40% y solo estoy buscando el 60%. Eso ya es diferente y no llegará a decir que no tienen nada para empezar el proyecto. Entonces sí tienen, siempre tienen algo. Y aunque las alianzas, las redes no se pueden cuantificar, pero eso le da respaldo y solidez al proyecto. Entonces, si yo digo mi proyecto lo trabajo con la Asociación de Empresarios de la Alcaldía Cuauhtémoc, eso también le gusta a otra persona, ¿no? A otros empresarios. Dicen, bueno, si ya hay otra asociación de empresarios, entonces digo, a lo mejor no se puede cuantificar, pero sí tiene un valor para cuando están negociando el proyecto. Entonces, no sé si alguien hasta ahorita tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, vamos a seguir. Y aquí decimos, una vez que ustedes tienen su proyectazo, así ya, metas reales, objetivos reales, que todo el mundo se los va a creer y va a decir, sí, me gusta, todo eso te va a decir, ¿y cuánto cuesta? Yo les comentaba una anécdota de unos artistas que me invitan a la presentación de su obra, han ganado varias convocatorias, y entonces fui a la presentación, está muy bonita la obra de teatro, y saliendo de la obra le pregunto al director, oye, le digo, ¿cuánto cuesta? Pero yo la verdad es que lo hice porque de veras quería saber, ¿cuánto cuesta tu obra? Y se me quedó bien, ¿cómo? No sé cuánto cuesta la obra de teatro. ¿Cómo que cuánto cuesta? Sí, si yo quiero contratarte para que presentes la obra de teatro en un espacio que yo tengo, ¿cuánto cuesta? Y dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, me dices que siempre he ganado convocatorias y pues lo hago con lo que gano. Y yo, no, pues es que sí tienes que saber. Entonces inmediatamente te vienes a un curso, porque como que no sabes, está bien bonita la obra de teatro. Y bueno, pues ya hicimos un intensivo ahí de cotizar cuánto cuesta la obra de teatro, pero a veces que jamás me habían preguntado eso. En todos los años que tengo, nadie me ha preguntado cuánto cuesta la obra. Dije, pues, así te vas a encontrar otros como yo, y que de veras acá tienen la chequera. Y si no sabes cuánto cuesta, pues ya pasó. Entonces, ya que tenemos nuestro proyecto, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que nosotros podemos acceder?
Y para esto también se hace una presentación, tiene una metodología para las fuentes de financiamiento. Antes de eso, déjenme decirles precisamente que en el estudio que se hizo en el 2015, 93% de las personas encuestadas dicen que siempre han donado algo. La verdad es que no se acuerdan aquí, pero le quedó un doble, el 93%. 70% participa en unos redondeos. Aunque no propiamente tenemos una cultura de la donación, pero sí de la solidaridad. Entonces, ahí están. Y lo que sí es cierto es que la mayor parte de la gente tiene dudas de si su donación llega a donde debe de llegar. Por eso es que nosotros, cuando hacemos una procuración de fondos, buscamos fondos para nuestro proyecto, tenemos que ser lo más transparentes posibles. Si la gente nos dio 10 pesos, ¿en qué se fueron esos 10 pesos? La gente tiene que saber. ¿No? ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que vaya agarrando más confianza y entonces ya pueda aportar más. Y en una encuesta anterior a esta, se preguntó si habían donado para algún proyecto cultural y cambia radicalmente. Solo el 10% dice que sí, que ha donado a un proyecto cultural. Y cuando le preguntan por qué, pues es muy fácil. La gente dice, pues ¿por qué nadie me lo ha pedido? ¿Dónde están los proyectos culturales? ¿Cómo me entero dónde están? ¿Quiénes son? Entonces, pues ahí vemos que dentro de la vida artística y cultural hay que salir. No solamente quedarnos en el ámbito cultural. ¿Por qué no vamos a medio ambiente? ¿Por qué no vamos a Secretaría del Trabajo? ¿Por qué no vamos con la Cámara de Comercio? ¿Por qué no vamos con los industriales metalmecánicos? Hay que revisar, la cultura es transversal, pero pues hay que encontrar precisamente estos puntos de comunicación que podemos tener. ¿Quiénes patrocinan? ¿Quiénes financian proyectos? El comercio y la industria, 10%, que bueno, 10%, pero imagínense el tamaño de nuestra industria de comercio, los fideicomisos y fundaciones, pero el 80% son personas que tienen sus fundaciones, que son deportistas, que son actores, que son actrices, que son líderes de opinión, simplemente son filántropos, pero tenemos que buscarlos. Y también por eso funcionan también estas plataformas de buscar la cooperación colectiva para un proyecto. Pero tienen estas áreas que son las que pueden ayudar. Y aquí vamos a hablar precisamente de esta consecución de fondos, no necesariamente de convocatorias gubernamentales, porque esas ya están, ahí están, todos los conocen, todos participan, sino qué hacemos para otras, ¿no? Entonces el gobierno, ya sabemos todos hasta cuándo sale la convocatoria y demás. Pero a las empresas, ¿cuántas empresas hemos visitado? Y cuando vamos a visitar una empresa tenemos que estudiar si esa empresa comparte los mismos valores, la misma filosofía que nosotros tenemos, está de acuerdo con la temática que manejamos. Tiene toda esta metodología para poder hacerlo. Las personas físicas, ¿a quién buscamos? Todo esto, a quien vayan a ver, precisamente ustedes tienen que revisar que sí compartan su filosofía de vida, su misión, su visión, sus valores. Y no por dinero, ustedes digan, no, pues aunque sea, ¿no? Pero que sí me va a dar el dinero. No, busquen otra persona. Ay, ¿cuántos millones somos? Pues busquen otra persona. Porque eso sí, nunca hay que traicionar los valores ni nada por dinero. Ustedes saben con quién quieren trabajar, con quién no, con qué marca, etc. Las asociaciones, hay asociaciones tanto nacionales como internacionales que aportan recursos financieros, pero también hay asociaciones que les van a aportar voluntarios para sus proyectos, para que ustedes puedan tener gente y ellos les pagan o ellos les dan los beneficios, aunque ustedes también pueden tener un plan de voluntariado y ¿qué le van a dar al voluntariado? ¿No? Porque hace más de 5 años ya la Organización Internacional del Trabajo, ya el voluntariado se reconoce como trabajo no remunerado. Entonces, ¿cuántas fuentes de trabajo ustedes están creando, remuneradas y no remuneradas?
Las fundaciones lo mismo, los organismos internacionales. Acuérdense, por ejemplo, que acaba de cerrar apenas la encuesta de la UNESCO para la diversidad, y pues ahí es $1 millón el premio. Y hay diferentes líneas para meterse. Hay, por ejemplo, la Fundación ADO. Todas las fundaciones y organizaciones pues tienen sus lineamientos sobre qué es lo que van a financiar. Pero, por ejemplo, la Fundación ADO te pide ser asociación civil, donataria autorizada, pero ellos no tienen un límite de dineros. Lo que cueste tu proyecto, así lo metes, lo que cueste. Si los convences porque está de acuerdo a sus lineamientos, te pueden financiar hasta 3 años el proyecto. Pero te van a pedir los estados financieros y demás, ¿no? Entonces la Fundación ADO es una fundación familiar, ¿no? De hecho, ellos tienen una universidad pública con licenciaturas reconocidas por la SEP y todo eso, de puro voluntariado. Los maestros son funcionarios o directivos, más bien directivos del ADO, de la empresa. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar un programa de voluntariado. No nomás es para que lleven el garrafón y el agua y todo eso, que también parte de, pero si ustedes tienen un plan de voluntariado, es bien diferente. Entonces hay que revisarlo. Les digo, hay organismos internacionales que todos tienen a México como un país prioritario para aportar recursos. Hay organizaciones donde tienen recursos que rápido se los dan para derechos humanos, sobre todo cuando hay mujeres en situación de vulnerabilidad. Es muy rápido que les dan el recurso, pero hay que revisarlo. Entonces esto es parte de lo que se hace en el programa, de empezar a enseñarles esa parte. Y esto es en realidad lo que deberían de tener, todo lo que pueden hacer para recaudar fondos para sus proyectos. Los pueden hacer solo en alianzas con otros organismos, y ahí es donde les digo que pueden ir con otras instituciones que no tienen que ser necesariamente culturales, al contrario, pudieran ser de cualquier otro tipo, ¿no? Hay que trabajar con salud, hay que trabajar con la construcción, hay muchos programas que se están haciendo ya, por ejemplo, para albañiles, ¿no? Que tienen que ver incluso con artes escénicas, con cineclubs, con poesía. Entonces, correo directo. El correo directo, que inclusive yo les voy a decir que todavía hay gente que le gustaría que le llegara una carta, pero bueno, digamos que por correo. Pero sí tiene que ser directo, nada de que 800 correos y que hasta yo veo toda la lista de los correos, ¿no? A los que se lo mandaron. Entonces ahí ya no se siente uno único, ni atendido, ni nada, es como del montón a ver quién cae, no. Que sea de veras directo, el correo. La recaudación por teléfono. ¿Por qué recibimos 800 llamadas diarias por el celular? Porque alguien cae, alguien sí compra. A ver, ¿a qué horas? A ver, un speech acá de... ¿Ha oído hablar usted del foro de la comedia? Pues mire eso, ¿no? Alguno va a querer oír. Entonces, pues por teléfono. Las subastas. Las subastas, por ejemplo, durante la pandemia crecieron como no tienen idea, Y subastas no más de cuadros, subastas de artesanía, de obras de teatro, de toda clase de subastas, libros, y demás. Y esas subastas se hicieron con causa. Precisamente me tocó organizar una subasta eso sí fue de puros pintores, para apoyar a otra asociación civil que estaba atendiendo a niños indígenas que viven en Ciudad de México y que no tenían acceso a la escuela, ni internet, ni nada. Hacen una comida si bien les va al día, y esta asociación les abrió sus puertas, pusieron una escuelita de barrio reconocida por la SEP y todo eso, y esa subasta fue tanto para los artistas como para esta escuelita, porque ahí ustedes pueden jugar con eso, la subasta. 30% es para la escuelita y 70% para el artista, o 50 y 50, o la primera obra 30%, la segunda 40%, y así. Ustedes pueden jugar con eso. Y se hizo por Facebook, por WhatsApp, y donde más se vendió fue por WhatsApp.
Entonces, nada más hay que atreverse, hay que hacer estas redes y estas alianzas. Las redes sociales, obviamente, para anunciar, para tenerlas actualizadas, recolecta en la calle, que bueno, algunos artistas ya lo hacen, pero a veces lo hacen como esta de que pues ya no nos queda de otro. No, es una metodología, y lo hacen caracterizados y demás, ¿no? Y bueno, y pues tenemos la Cruz Roja, ¿no? La mayor recolecta que se hace es en la calle. Entonces, bueno, los eventos con causa, ya les decía yo, ustedes pueden armar una jornada teatral también con alguna asociación de niños que tengan alguna enfermedad para que se beneficien ambos, para que también ustedes tengan esta causa social en su proyecto y que ustedes se identifiquen con esa población y que quieran ayudarlo. Entonces, eso se puede hacer mucho, estas redes y alianzas, las rifas y sorteos también, ¿no? Los bazares, donde ustedes pueden invitar a otros artistas de artes escénicas, artesanos, gente de moda, y empezar a hacer estos bazares culturales. Las ventas en línea, no se diga, pues tener su propia tienda en línea, ¿no? Donde ustedes busquen a la gente que vende vestuario, que vende zapatos, maquillaje, todo lo que necesitan para el teatro. ¿Por qué no lo pueden tener en una zona tienda en línea y ahí se venden los boletos, tanto de ustedes como de otras instituciones, ¿no? De otras organizaciones? Entonces ahí podrían tener su tienda en línea, tener programas. Para los programas de donantes sí tienen que ser asociación civil con ser donataria autorizada, pero ustedes, como alguien me decía, y si voy con el empresario y entonces él me dice, no, pues le doy tanto, no, pues mejor de esos 500 yo le doy, a ver, lo que tienes que hacer es llevar un programa. El donante de platino, ¿cuánto tiene que aportar? El de oro, ¿cuánto? ¿No? Y así te evitas estas negociaciones, porque ya viene tu escala, ya llevas tu programa con lo que a lo que tú vas a necesitar, los montos, y el empresario elige cuál monto. Y ya no están en eso. Pero eso también pues tiene su metodología, ¿no? Las fondeadoras, que son todas estas plataformas, está pues la donadora, Ideame, micochinito.com. Por ejemplo, ahí en micochinito.com, los bomberos, así se llama, micochinito.com, revísenla, y es la que más se está usando ahora. Pero esa la hicieron por primera vez, los bomberos hicieron por primera vez recaudación de fondos. Ellos hicieron un libro, pero en realidad dicen que hicieron el libro para que vean todo lo que no se debe de hacer. Porque la primera vez, bueno, no, A creía que B lo hizo, C que lo hizo A, y así, ¿no? Se la pasaron. Pero cada vez la gente revisa esas plataformas, ¿no? Entonces, para estas fondeadoras. Hay plataformas precisamente que incluso la de Ideame es a nivel Latinoamérica. Entonces no nomás puedes tener fondos de mexicanos, sino también de otros países. Para eso también tiene su metodología y te ponen a alguien que te acompañe, pero lo principal es su proyecto. Porque si no tienen un proyecto bien hecho, todo lo demás que hemos visto, pues les va a salir mal, porque no hay un proyecto al cual aportar, sino una actividad cultural. El proyecto ya vimos que tiene esa estructura. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Y para precisamente que ustedes puedan hacer sí. Que ahorita hay una cosa ahí en TikTok que son las batallas, que también están recaudando mucho dinero, ¿no? Hay gente que hace karaoke y los traileros están aportando mucho dinero, entonces hacen batallas de karaoke y de pronto los traileros meten 20,000 monedas, 40,000 monedas. Cuando ya lo traspasan eso a dólares, pues ya hablan de arriba de $1,000 que se gana en una noche un grupo de karaoke, ¿no? Y es TikTok, está el TikTok de los artistas, creadores y gestores culturales? ¿Dónde está el TikTok? ¿Dónde está el TikTok? Entonces hay que quitar esta parte de que el artista está acá en este cuadro. No, hay que ocupar todo. Precisamente, inclusive yo les decía, hay que revisar muy bien, pero pues júntense con un influencer.
¿no? Que mencione el teatro, el espacio, el festival, que lo mencionen sus seguidores. Si ya fueron al rally de teatro que se está llevando a cabo en el Foro de la Comedia, a ver, escríbanme cómo lo vieron, y si no han ido, pues ya compren el boleto, ¿no? Digo, eso sí hay que revisar la misión, los valores y de lo que habla la empresa, pues, hay que ver si compartimos, ¿no?, su punto de vista, o empezar a hacer los TikToks, ¿no?, de su espacio, ¿no? Y más ustedes que son artistas actores, ¿no? Bueno, parte de lo que les van a preguntar cuando ustedes presentan su proyecto, es diferente del proyecto cultural. El proyecto cultural es la base de todo y de ahí van extrayendo ustedes la información. Ya que tienen el proyecto, es incluso copia y pega para cualquier convocatoria, para cualquier, medio, le pueden hacer algunos ajustes, pero si tienen un buen proyecto, ya están del otro lado, porque no es casi copiar, pegar y medio actualizar. Pero esto es diferente, también viene de su proyecto. ¿Qué es lo que les van a preguntar? ¿Cuándo se originó el programa, el proyecto, la organización? ¿Cuál fue el motivo? Y aunque se vale decir es que yo cuando era chiquito, entonces, ¿sí? Pero aquí hablamos ya de la identificación de una problemática, de la justificación del proyecto, ¿no?, más allá de esa historia. El nivel de influencia de la comunidad a la que vas a beneficiar. Por ejemplo, aquí en este foro, ADO les pediría el mapeo de este foro. ¿Qué es el mapeo? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos restaurantes? ¿Qué otros espacios o foros hay? La gente que vive aquí, ¿a qué se dedica? ¿Qué tanta relación tienen con el foro? ¿Cuántas veces vienen? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mapeo que les piden para ver qué nivel de influencia tienes. Y si no, pues hay que empezarlo como hacer, ¿no?, ese nivel de influencia. ADO si les pide, y ya varias convocatorias están pidiendo ese mapeo, y es un mapita así de la colonia, y tienes que poner en qué va, y tienes que analizar y decir qué nivel de influencia tienes con cada uno de los líderes de la comunidad. Y líderes tanto autoridades como la gente de la comunidad, ¿no? Doña Gertrudis, la de la tienda que tiene ahí como 5 generaciones esa tienda, esa es un líder de opinión. Ahí, ¿qué tanta influencia tienes? ¿Qué beneficios va a tener el proyecto para el cual se solicitan fondos? Y también eso tiene que ser bien concretito. Nada otra vez de eso de que, no, pues es que todos van a cambiar su forma de pensar. O sea, pues a lo mejor sí, pero ¿cómo me lo demuestras? Pues, ¿qué resultados vas a tener? La población beneficiada, los empleos generados. Recuerden que todo esto siempre tiene que ir acompañado de esa información, porque si estamos hablando también ya con empresarios, hay que utilizar su lenguaje empresarial. Cuando ellos empezamos a hablar de números, de inversiones, de resultados, es diferente. Y después el impacto social, pero sobre todo los números, ¿no?, los empleos que generas, etc. ¿Cuál es el futuro previsto del proyecto? Aunque todos digan, no, pues ni sé si vamos a abrir mañana. No. ¿Cuál es el futuro que tú quieres para tu proyecto? Debes de tener este plan. Por eso el plan de negocios puede ser, se recomienda que sea 5 años. Que por lo menos tú creas que tu proyecto va a estar 5 años. Y si tienes esa visión, pues lo más seguro es que se vaya 15, 20, 30 años tu proyecto. Porque no les gusta invertir en cuestiones efímeras, porque no sean seguras. De hecho, pues tan solo invertir en empresas culturales sí se considera de alto riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que esperar a que el actor, el artista, el escritor, el poeta se inspire para empezar. Entonces, aunque tienen términos y fechas de entrega, pero ¿qué tal que no le llega la inspiración? ¿Qué tal que pasa otra cosa y no está a tiempo? ¿Qué tal que a la hora que presentamos la obra de teatro no tuvimos el instrumento para evaluar después el nivel de satisfacción y todo eso? Y muchas cosas son subjetivas, es más por eso. Pero si nosotros hablamos de números, hablamos de que tenemos un futuro, un plan, pues es mucho más fácil el diálogo.
Les van a preguntar mucho esto de la cooperación con otras instituciones, sus alianzas con otros sectores, qué programas anteriores han tenido, qué otros espacios hay similares a este, porque nada es igual, pero puede haber similares. U otro tipo de proyectos, cuando no es teatro, puede ser talleres o cosas de danza, de artes plásticas, y nada eso de que no es que mi proyecto es único, nunca ha habido en la vida, nunca nada parecido a esto, no es un buen argumento de venta. Simplemente ustedes tienen que decir por qué su proyecto tiene que ser financiado. ¿Por qué? Sin menospreciar nunca al otro, sin minimizar a los otros, para nada. Es simplemente por qué el tuyo puede ser financiado o debería ser financiado. Digo, estas son algunas porque hay otras, ¿no? Pero son algunas. Y la difusión del proyecto. Igual, nosotros hablamos de la difusión del proyecto y luego creemos que nomás en redes sociales y ya, y los que no usan las redes sociales, y los que entramos al Facebook cada 3 meses, y cuando se mueve ya pasa. Entonces, ¿qué otros medios de comunicación utilizamos? Un perifoneo por la colonia, los periodiquitos de barrio, de boca en boca. Ya invitamos a todos los vecinos de alrededor, al de la panadería, al de la tienda, al de la que vende las verduras, al que pasa a diario con el carrito. Todos ellos pueden ser nuestros public relacionistas, pero ¿qué nivel de influencia tenemos con ellos? Ya les platicamos, ya les regalamos una cortesía, ya los invitamos a un taller. Entonces, conocer a nuestra gente y más allá de eso, pues a la gente que queremos atraer al teatro. Conocerla, cuál es el contexto político, social, etc., ¿no? Por ejemplo, hay un teatro, no sé si lo conocen, no sé cómo se llama, ese teatro que es de la iglesia, ¿no? Y está en la del Valle. Es un teatro así hecho y derecho, pero ese teatro es del padre, es de la iglesia. Y lo prestan a los actores y todo eso, ¿no? Pero como dicen los artistas que fueron a solicitarlo, pues que se enteraron de repente, porque pues no tenían la menor idea de que una iglesia tuviera un teatro. Entonces, pues ahora ya hay mucha relación. Casi siempre va la gente al teatro porque tiene mucha relación con la iglesia, todos los feligreses, ¿no? Contrariamente a lo que se pensaría, ¿no? Entonces, hay que conocer a la gente. Mostrar el proceso de implementación de un proyecto, es decir, nosotros hacemos nuestro anuncio de lo que va a haber de nuestra obra de teatro, pero ¿por qué no mostramos tantito todo eso de a qué horas prendí las luces, cómo estoy enfocando, como un poquito detrás del escenario para que vean todo el trabajo que hay detrás? Porque parte de lo que pasa en cultura es que solamente vemos el producto final y decimos, pues sí, y les han de haber ensayado como unas 3-4 horas, ¿no? Pero todo lo que ensayan, las luces, preparar el teatro, cómo se prepara un actor, ¿no? Mostrar un poquito de eso en nuestra difusión, darle a conocer un poquito a la gente todo lo que hay detrás, eso lo va a llevar a valorar más el trabajo que se hace. Y no solo verlo así como que, pues ahí está la música. Pero yo lo que le decía, y todas las horas que se pasó frente al papel, y que no le llegaba la inspiración, y todos los papeles que rayó, y no, mostrarlo, para que vean todo lo que hay detrás, ¿no? Decía un actor, que sí, o sea, los médicos, los científicos, hacen sus residencias, tienen muchas horas de estudio, de prácticas, pero ¿alguien le ha preguntado a un actor? Todas las horas de práctica, de concentración, todos los castings de los que va y no se queda, todo eso nunca lo vemos, porque ustedes no nos los comparten. Entonces hay que revisar eso. Y ahora, los principales aspectos en los carteles. La imagen. Acuérdense que deben de poner los permisos y todo, que la imagen sea nítida, etc. Todas estas cuestiones que les voy a decir son donde ha habido algún problema con carteles. A veces muchos, a veces uno, a veces dos, pero la ortografía. Dénselo a leer a otra persona, porque uno está seguro que vio lo que dice ahí, pero en realidad como uno ya se lo sabe,
logotipos, ¿no? ¿Verdad? No es cierto, no dice eso. Los logotipos. Si quieren poner logotipos de una institución, privada o pública, no los bajen de internet. Los tienen que pedir al área de diseño y difusión de esa institución. No son pocas veces las que me han hablado de mi secretaría para decirme que bajen ese cartel porque esos no son los logotipos, se los bajaron de internet. Y yo, ¿por qué no me pediste los logotipos? Pues es que los encontré en internet, no. Entonces, y luego además, si ya imprimieron carteles, peor. Menos mal si es en digital, pero imagínense que ya estén impresos y me hablen y dicen, me retiras eso y no se puede publicar, ¿no? Porque no cumple con la normatividad. Una sinopsis o objetivo del evento. Muchas veces uno se imagina más de lo que va a ver o se imagina menos de lo que va a ver, y eso tiene también que ver con la asistencia, porque no nos dicen tantito de qué se trata, ¿no? No es que nos cuenten el final ni nada, pero algo que nos haga, no, pues yo quiero ir a ver, ¿no? Yo quiero ir a ver. ¿Quién invita? Público al que va dirigido. Precisamente, pues ustedes tienen, ¿quién puede entrar? La fecha, el horario también, de repente se les va. El otro día me mandaron un cartel bien bonito y todo, pero yo no veo el horario. ¿Cómo que no tiene horario? Y digo, pues no lo veo, ¿dónde está? Y ya me regresa. No tiene horario. Entonces, los datos de contacto. Si ustedes van a poner un dato de contacto para informes, de veras pongan a alguien que sí va a informar, y que sí abra el correo, porque uno ahí esperando por los siglos de los siglos, preguntando cómo llega, y ni quién conteste el correo. Si no, mejor ni pongan ahí. Bueno, las redes sociales. Las redes sociales también, alguien que esté en las redes sociales constantemente, que tengan interacción. Ahorita, por ejemplo, con el rally, pues a los mismos actores, artistas, pues a lo mejor una clasecita por ahí que donaran a la gente que conteste tales preguntas, o quien haya venido a ver la obra de teatro que conteste tal o cual cosa, y algo le pueden dar, ¿no? O un descuento para la próxima obra de teatro, un descuentito para un café, o un café con su próxima visita. En fin, hagan cuentas también, pero que se haya mucha interacción en redes sociales, ¿no? Que respondan en menos de media hora cuando son eventos que están en proceso, nunca estarse peleando en las redes sociales. Olvídense de eso. Si se están peleando en las redes sociales, que sea su Facebook personal, pero no de su proyecto, ¿no? Así es que por favor me cambian sus redes sociales. Si se quieren pelear con las redes sociales, me abren sus redes personales y dejan la del... Porque fíjense, yo les decía, oigan, es que ¿cómo es posible que no le pueda decir a ningún empresario del Facebook de alguno de ustedes? Digo, es que, o sea, ahí tienen a la obra de teatro, a la novia, a la abuelita que dice, hijo, no me has venido a ver. La mamá que dice, ay, hija, se quedó muy bonito ese peinado hoy. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo vamos a negociar ahí? No, una cosa es el Facebook personal y otro es el de su proyecto, que tiene que ser intachable. Todo en perspectiva. Comentarios negativos o positivos, siempre se contesta gracias por sus comentarios. Hasta ahí. Si te quieres pelear es por otro lado. Personas públicas. ¿Pueden poner su foto? ¿Le pidieron permiso? ¿Está de acuerdo en que aparecer? Eso siempre hay que tenerlo, y de preferencia por escrito. Aunque sea en un correo y todo, siempre por escrito. Porque hay artistas, personajes públicos que no les gusta, y mucho menos salir en redes sociales. Y las fotografías e imágenes, su pie de foto, darle el crédito al fotógrafo. Muchas veces llevan los proyectos con un montón de fotos. Y pues a mí me da igual. O sea, ahí no dice de qué es esa foto. Abajo las bajo del internet. Porque ni tiene pie de foto, ni dice de qué se trata, ni dice quién es el fotógrafo. Nada. Nomás un montón de fotos como que uno asume que son de tu proyecto. Pero que no. También fotografías o imágenes de menores de edad no se pueden poner de preferencia, o que no se enfoque directamente a la cara, que sean en grupo, que sean de ladito.
y deben de tener el permiso de los padres para sacar esas fotos y publicarlas. Si no, mejor no las saquen. Y bueno, pues las medidas sanitarias, ¿no? Ahora con el COVID, porque ya se llegó para quedarse, entonces todo eso también en su cartel, en sus redes hay que poner eso, si hay que llevar cubrebocas, si no, si les van a dar gel, etc. Las redes sociales. Revisen su red social, su Facebook. ¿Tienen los mismos colores en todas las publicaciones o publican de chile, de mole y de pozole? Hay un color que los identifique, que uno vea la publicación, es del foco. Los colores, la identidad de la página precisamente, ¿cómo empiezan ustedes a publicar? ¿Tienen algún saludo? ¿Tienen alguna entrada? Algo que identifique, que dé identidad al foro. Hay que publicar por lo menos una vez al día, o dos, más cuando se tienen eventos así en proceso. Y hay que revisar cuántos likes se les da a las publicaciones, porque ustedes haciendo este análisis de semana con semana, mes con mes, pueden decir, como la gente le está dando like más a los videos, pues hagamos por video, dejemos de estar haciendo todo lo demás, hay que minimizarlo, pero lo demás de videos que a la gente le gusta, pues vamos a hacerlo a través de videos. Pues que los carteles les gusta mucho, pues enseñemos carteles. Entonces, más que para medir nuestros likes y demás, es para ver qué le está gustando a la gente. ¿Qué es lo que tiene más like? Hay gente que tiene 170 likes así en media hora para un cartel, pero hay un video de 3 meses que tiene 3 reproducciones. Entonces hay que revisar eso para que no inviertan tanto en algo que no les está generando seguidores. Para eso hay que revisarlo. Las fotos, los cursos y talleres, también que cómo llega más gente, cómo lo anunciaron. A lo mejor les falta que sea en vivo alguien que hable del taller, de su experiencia, testimoniales, algo así. Hay que revisar esas páginas. Tener un editor y un administrador de su página, va a ser el mismo. Ver si quiénes pueden publicar, a quiénes podemos bajar de la página y todo eso, ¿no? Eso se necesita también. Y bueno, pues el ejercicio es revisar su Facebook, si tiene eso, revisarlo. Si dan respuesta y todo. Ahora, una última cuestión. Siempre decimos, es que hay que desarrollar contenidos para el Facebook. Hay que desarrollar contenidos para nuestra publicidad, para alimentar nuestra página, nuestro sitio web. Pero de repente dice, no, pero no me llega la inspiración. ¿De qué hablo? Pues siempre hay efemérides. Esa es la parte más rápida. Siempre hay efemérides. El día del trabajo. Y entonces empezamos a hablar en nuestro Facebook cuántos trabajadores de la cultura hay, cuántos de artes escénicas, cuáles son sus condiciones de trabajo, qué falta, en qué van. Ahí empiezan a generar tendencia a partir de un tema del que todo el mundo va a hablar. Y ustedes se suben ahí porque tienen que ver con eso. El Día Mundial del Teatro. Desarrollar contenidos. ¿Qué significa el teatro? ¿Cuántas técnicas hay? ¿Cuántas escuelas? Como más a profundidad, hablar eso para desarrollar contenidos y que incluso se vuelva una página de referencia precisamente para estos diagnósticos, ¿no? Porque ustedes tienen el dato, que a lo mejor lo traen del INEGI, lo traen de algunas de las capas que tiene el INEGI, pero lo hacen. El Día de las Madres en México, pues hablamos de las mujeres que trabajan, cuántas se dedican a la actuación, a las artes plásticas. Entonces, esa es la manera más fácil, y en México tenemos 395 celebraciones y efemérides, y pueden ser nacionales, internacionales, locales, y es la forma también más fácil. Ahora, si ustedes quieren diseñar contenidos de otro tipo, pues también, perfecto, pero la forma más fácil y que estés hablando del tema en cuestión, del que todo el mundo está hablando, es que te hagas tu lista de efemérides, de las cuales puedes trabajar, ¿no? Así es. Aniversario de escritores, de poetas, el día del libro, cuántos libros de teatro hay, o presentar el libro de algún escritor, alguna adaptación. Eso es lo más fácil para crear tendencias. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Maestra,
Pues primero gracias por este panorama que nos está abriendo sobre las diferentes opciones que tenemos a partir de un proyecto claro. Es decir, lo primero es eso, tener un proyecto que nos va a generar todas estas directrices y opciones para hacerlo viable, para hacerlo posible. Hay que aprender un lenguaje. Es decir, nosotros como artistas tenemos un lenguaje que a veces es difícil transmitir a una persona no habituada a nuestro lenguaje, porque nosotros como artistas nos entendemos sobre técnicas, teatro, lenguaje específico que tenemos. A mí me cuesta trabajo cuando le quiero explicar a alguien que no está en mi ambiente, en mi mood, entonces sí se me queda viendo como de qué me estará hablando, de qué me está hablando. Entonces yo empiezo siempre hablando como muy romántico de lo que es lo que hago y cómo lo hago y demás. Entonces digo, ¿cómo accionar en esa otra persona el interés de lo que a mí me genera mi profesión sin que resulte este romanticismo, sin que yo no deje de imprimirle entusiasmo quizá y atractivo, pero no el romanticismo, no caer en lo romántico, decir, ay, es que somos artistas, somos bien padres y entonces la otra persona en ese momento se da la vuelta y ya no me toma en cuenta. Entonces el lenguaje, ¿qué sería? ¿Qué sería apropiado? Precisamente es un poco como les digo, cuando ustedes van a hablar con una persona, supongo que hablan con esa persona porque algo viene esa persona, o le interesan las artes escénicas, o tiene cierto interés en las artes. Ustedes tienen que averiguar qué es lo que esa persona tiene en común con ustedes para hablar en esos términos. Por ejemplo, pueden ustedes hablar con un empresario que ustedes saben que le gusta la ópera, el teatro, que lo han visto en los estrenos de las obras y todo eso, pero ustedes tienen que saber en qué trabaja, cuál es su empresa, cuál es la filosofía, cuál es la misión de su empresa, si tiene una fundación, si ha financiado proyectos, con quién más tiene alianza. Y entonces, sí, además es padre, por ejemplo, cuando uno habla con los artistas por esa pasión y esa, que dicen, pero metan esa pasión y compromiso y demás en lo que a él también le interesa. Entonces, ese es el chiste, que ustedes sepan qué puntos tienen en común los dos, para que a partir de ahí se genere el diálogo. Porque si no, es nada más soy yo el que habla y el que le dice todo, pero no sé qué opina él. Pero si ustedes ya buscan en común cuáles son los puntos en común que tienen, tampoco es de decirle, porque ya lo vi en las obras de teatro, no, sino más bien ustedes empiecen a hablar sobre qué obras de teatro ha financiado, a las que ha asistido, y empezar a platicar por ahí de eso que él ha ido a ver, o en sus páginas, dentro de sus, a veces en su Face personal o en la página de su empresa, ahí vienen qué eventos han financiado o a los que ha asistido. Entonces todo eso es lo que ustedes van a buscar, es su filosofía de vida, sus valores, sus alianzas, si hay un plan de su empresa, la política, precisamente para que ustedes hablen en los términos que a él le interesa también. Por ejemplo, la Confederación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, la Concanaco, ellos tienen un programa de recuperación del espacio público. Si tú tienes un programa de recuperación del espacio público, pues empiezas a hablar con ellos sobre ese programa, no de las bondades de tu proyecto, sino empiezas a hablar del programa de recuperación del espacio público y tú dices, y tengo un proyecto que puede abonar dentro de su programa de recuperación del espacio público. Entonces ese es un poco encontrar esos puntos, y para eso pues sí necesitas una persona pues que esté con esa investigación pública y demás, no es que lo hagan averiguando, sino todo lo que está de información pública. Maestra, entre estos ya 10 años, ¿no?, me decías del programa, supongo que sí ha habido empresas que se han consolidado y ha habido otras que han quedado en el camino. De estas que han quedado en el camino, ¿cuáles han sido los errores que se puedan identificar más constantes
que llevó a estas empresas al fracaso? Precisamente la diversificación, o sea, el miedo a salir de cultura, ¿no? Es decir, de solo participar en convocatorias gubernamentales de cultura, el no atreverse a ir a otros sectores, y un poco es no seguir su plan de negocios, ¿no? Aunque lo tenían. Pero es ese miedo, y a veces les digo, hay que perder el miedo al éxito y también el miedo al fracaso. Porque si aprendiste algo no es fracaso. Maestra, creo que la clave es lo que acaba de decir, perder el miedo a... Le comento un caso. Aquí tengo una obra con 12 años de trayectoria, va a cumplir 900 representaciones. Es la obra más cara que tenemos en el foro y sigue llegando público, porque el público es muy específico. Es de temática gay, la obra se llama Giro Negro, y la obra sigue llegando gente. Es la más criticada que tenemos, pero es la obra que nos genera dinero al espacio. Y pongo dos ejemplos. En una ocasión llegaron solo 2 personas de público. De esas veces que 2 personas. Somos 10 actores en escena. Entonces les dije a los chicos, díganle que cancelamos, que les pasamos su boleto para otra función, porque solo son 2 personas. Entonces venían de fuera, no sé de Hidalgo, no sé de alguna parte. Dijeron, ¿por qué van a cancelar? Porque son 2. ¿Y con cuántos dan la función? Mínimo con 10. Y pagaron lo de 10 boletos. Pagaron lo de 10 boletos para que les diéramos la función a ellos. Dimos la función, como si hubieran sido 10 entradas. Eso para mí fue muy desconcertante, porque dije, ¿cómo es posible que la gente sí, con tal de ver algo, sí lo paga? Es decir, sí tiene, sí busca el recurso, no lo ve como el impedimento. Yo vine de tal parte, quiero verlo, aquí está, ¿no? Eso nos pasó en una ocasión. Y justo ahora, esa misma obra, el próximo miércoles, tengo cita con una marca de calzones único que patrocinó esta obra hace 6, 7 años y que ahora se contacta el supervisor o no sé, y me dice, oye, queremos retomar la alianza porque pues hemos estado incomunicados. Entonces creo que de repente este miedo a decir, no solo es el área de cultura, sino hay otras ramificaciones que pueden apoyar lo que tú estás haciendo. Pero a lo que voy es que muchas veces el miedo a sacar o hablarlo, en mi caso hace que de repente sea la gente quien se acerque. Y eso es lo que a mí me sorprende, cómo si hay gente interesada en lo que uno está haciendo. Sí, es eso, porque les digo, sí hay gente interesada, de que hay dinero. El asunto es eso, ¿cuándo vamos? Bueno, todas estas marcas famosas de ropa, zapatos y demás, tienen esa línea para el mercado rosa que le llaman, o de la comunidad LGBT, son los que más invierten. ¿A qué horas ya los fuimos a ver? ¿A qué horas ya fuimos a decirles que tenemos una obra de teatro? El mismo CONAPRED, ¿no? Invitar al de CONAPRED para que venga a ver la obra de teatro, inclusive pues sea crítico, de retroalimentación. ¿Qué es el CONAPRED? Es el Consejo contra la Discriminación. Para prevenir la discriminación. Ir a verlos. Entonces, les decía, hay que salir solamente de este ámbito de cultura, porque además la cultura es transversal. Es transversal. Fíjense, es una experiencia donde, no en este país, pero ¿dónde puede llegar si de veras salimos de nuestro ámbito? Hay un pueblito que se quería, pues ya las casas estaban muy mal, se quería remodelar y no sé qué. Entonces le preguntan al pueblo que cómo quiere su pueblo y dice que lo quiere como si fuera una película, ¿no? Que quiere un pueblo para hacer pelis, ¿no? Que tenga como escenarios bien bonitos, que todas las casas tengan una fachada. Ellos quieren hacer como un set de cine en su pueblo. Y entonces, pues bueno, y entonces pues llegan los arquitectos, los urbanistas y contratan artistas escénicos para que le vayan diciendo a estos arquitectos y urbanistas cómo la gente quiere el pueblo. ¿A qué hora un artista escénico va a una construcción? Aquí. O sea, es que pueden estar en todos lados. Yo les decía, por ejemplo, el otro día a unos artistas plásticos y visuales que ya algunos lo están haciendo.
todas estas empresas que traen las muletas, los bastones, también grises. ¿Por qué no nos intervenimos? O sea, esperemos que sean por poco tiempo, pero pues de repente ya una chica hizo la intervención de sus muletas y llegó al hospital y todo el mundo le pedía el teléfono del artista que le intervino sus muletas, porque decían, oye, por lo menos algo que nos dé felicidad, ¿no? Al usar las muletas. Color. Sí, sí. Entonces, el artista plástico y visual puede ayudar a que la gente pues vea un tantito color, que le dé más esperanzas a la hora de estar usando esos aparatos. Y así en todo pueden estar la comunidad artística, en todo. Entonces, yo les decía, el teatro, no tanto, porque a lo mejor sí sale un excelente actor de ahí, pero todo lo que le da el teatro a la gente, esa seguridad en sí misma, pararse frente a un público, aprenderse los diálogos, interactuar con el público. Imagínense un niño que tome clases de actuación, el movimiento del cuerpo. Entonces, imagínense ese niño hasta dónde va a llegar, porque tiene la seguridad en sí mismo, está seguro de todo lo que sabe hacer, de lo que puede hacer, y eso se lo da una clase de expresión corporal, de aprenderse los diálogos. Pero hay que salir más del ámbito de cultura, ver toda la gente que está interesada en la temática de esa obra de teatro e irla a ver, venderles los abonos. Si ya, inclusive parte de la procuración de fondos es esa, si ya tienen las fechas establecidas, pues vendan los abonos desde antes para los empleados de esa marca, den una función para ellos, y véndanla desde antes para el financiamiento, como dicen, aunque llega gente, pero podrían tener más con las fechas ya vendidas. Entonces, es nada más atreverse. Como es el último que te pueden decir, es que no pasa nada. Gracias. Bueno, pues esos son mis datos. Muchísimas gracias. Si no tiene ninguna pregunta más, pues hasta la próxima. Gracias.